Yo soy Ana Luisa Cardona Landeros, soy investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica de México en la sede que tenemos en la región centro en Aguascalientes. Soy activista, feminista y lucho por los derechos de las mujeres. Bueno, yo comencé en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, estudié la licenciatura en Derecho y me di cuenta que mis compañeros no tenían inquietud por luchar por sus derechos. Entonces comencé a generar movimientos estudiantiles, a meterme en los movimientos, a acompañar a compañeras que luchaban por ciertos derechos y luego decidí venirme a la maestría en la Facultad de Derecho en la UNAM. Y ahí conocí realmente el activismo, conocí la organización social, los estudiantes, trabajé mucho con los compañeros de ciencias que luchaban por sus derechos en esos momentos. Y luego entré al doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y justo ahí me metí a la asamblea de posgrados. Y en la asamblea de posgrados luchamos porque no se cobraran las cuotas, porque las becas CONACYT se nos iban a pagar cuotas. Entonces tomamos Reforma, Insurgentes, hicimos un par de movimientos, fuimos a CONACYT y se logró un debate amplio en la UNAM y se quitaron las cuotas. Entonces yo comencé ahí, pero en la maestría decidí irme a Chiapas y ahí conocí a la coordinadora de trabajadores que en ese momento estaban luchando contra la reforma educativa y como abogada pues empecé a ayudarles a analizar un poco las violaciones de derechos humanos. Luego me capacité como observadora de derechos humanos en la escuelita del Comité Cerezo y me fui metiendo en el tema de derechos humanos y a la par mi pregunta era ¿cómo hacemos para que institucionalmente los movimientos sociales tengan un impacto? Entonces llegué a la participación ciudadana y mi tema de tesis doctoral fue participación ciudadana, estudié las alcaldías, cómo trabajan y cómo las personas a través de la institucionalidad pueden llegar a generar un impacto en las políticas públicas. De ahí comencé a trabajar en Morena para comprender el desarrollo del movimiento, para entender cómo impactaban realmente en las políticas públicas. Por la pandemia regresé a mi municipio, que es Calvillo, y me di cuenta que las mujeres en Aguascalientes no participan en política o hay muy pocas mujeres y en mi municipio eran contadas. Entonces ahí comencé a trabajar con la Secretaría de Mujeres Estatal, comenzamos a hacer una red de mujeres para activar nuestros derechos, para presionar porque se generan nuestros derechos. Fundé una colectiva que se llama Territoria Verde Violeta con mis compañeras. En Calvillo hicimos 2 manifestaciones feministas el año en que yo llegué. Entonces comenzamos a hacer mucho movimiento, las chavas comenzaron a interesarse y ahorita tenemos una red de mujeres que lucha juntas por sus derechos. Tuve la suerte que cuando se decidió quién iba a las candidaturas en el 2021 me invitaron a mí, los compañeros y las compañeras de base del municipio de Calvillo para ser la candidata, pero por una serie de circunstancias se me invitó a participar como regidora y entonces ganamos varios espacios, ganamos solo un espacio como regidora, pero ganamos mucha votación en términos de ir robando territorio, un territorio que está totalmente comprado, que existe el acarreo y un montón de cosas. Entonces lo logramos, llegué a la regiduría y lo que yo les pedí a los compañeros es que me dejaran gobernar a través de la perspectiva feminista. Tuve varias gestiones, hasta logré un fondo para erradicar la violencia en el municipio y de ahí estuvimos trabajando con las diferentes secretarías. Yo presionaba aquí y allá para lograr que se empujara la protección de las mujeres. De hecho, ahorita en el municipio hay una casa rosa que a mí no me gusta, pero es política del gobierno del estado, pero al menos ya hay un espacio donde las mujeres violentadas pueden ir a que se les resguarde. Y mi intención siempre fue que no solamente hubiese un espacio, sino que hubiera un sistema que las protegiera. Entonces, las chavas con el activismo siempre estuvimos empujando ahí, pero a la vez yo siempre tuve como esta inquietud académica de seguirme formando y para mí la política es como un gran experimento, ¿sabes? O sea, para poder lograr impactar realmente con las investigaciones tienes que estar en el espacio público. Y yo lo capté muy rápido y entendí que no podía sola, que necesitaba a mis compañeras. Entonces todas nos empezamos a formar y a caminar y a cerrar y yo decidí alternar con mi suplente y yo seguir con mi trayectoria académica en el CIDE a través de políticas públicas, pero siempre desde una perspectiva feminista, porque el feminismo para mí pues es la vida. Es importante entender que los cuidados son un derecho humano. Es decir, los seres
que vivimos el planeta tenemos derecho a ser cuidados, y sobre todo las personas que cuidamos a las personas que necesitan ser cuidadas. Y estadísticamente en México, la mayor cantidad de personas que cuidan a otras personas son mujeres. Entonces, si hablamos de cuidados, estamos hablando de derechos de las mujeres. Y desde ahí, generar un sistema integral de cuidados implica hacer las condiciones necesarias en el país para que esas personas, esas mujeres que son cuidadoras, puedan cuidar a otras personas, pero además desarrollarse en todos los aspectos. Y eso es el sistema integral de cuidados, es la responsabilidad del Estado para responder a las necesidades de las mujeres que cuidan a otras personas y de los hombres que cuidan a otras personas a través de políticas públicas que, uno, reduzcan la desigualdad y dos, generen las condiciones necesarias para que todas las personas se desarrollen en armonía. Desde la paz, porque sin paz no hay cuidados, ¿no? Entonces, desde ahí, el sistema integral de cuidados es ese actuar del Estado que va a permitir que las mujeres se puedan desarrollar. El caso concreto del sistema integral de cuidados es cómo gobernó Iztapalapa Clara Brugada. Las utopías son un ejemplo de políticas públicas no solo feministas, sino desde la visión del cuidado. ¿Por qué? Porque en las utopías hay espacios de sanación de las mujeres, hay espacios de cuidado de las mujeres, hay espacios incluso de compartir los dolores de las mujeres. Y eso es el sistema integral de cuidados. ¿Qué pasa en una utopía? Bueno, tú puedes ir a desarrollarte culturalmente, puedes ir a lavar incluso, porque hay lavanderías donde puedes estar ahí con tus infancias lavando a un peso. O sea, eso implica que tu economía se mejora, que puedes desarrollar las tareas del hogar, pero con un subsidio y un cuidado del Estado. Hay algunos temas pendientes. Yo creo que Claudia lo tiene muy claro. Claudia Sheinbaum sabe muy bien que el sistema integral de cuidados es necesario y creo que la experiencia de las utopías va a permitir que a nivel nacional se desarrollen políticas públicas de verdad pensadas hacia el cuidado de las mujeres y a la redistribución del trabajo de cuidado, porque también tenemos ahí una agenda pendiente y yo creo que Claudia la tiene muy clara y que creo que Clara la va a profundizar en la Ciudad de México, que es el papel de los hombres y de las otras personas en el sistema de cuidado. Y desde ahí las reformas que también han impulsado las diputadas, en su mayoría de Morena, las senadoras, en su mayoría de Morena y de otros partidos como las compañeras del PES, donde han impulsado la transformación de la vida de las mujeres a través de la reducción de la jornada laboral, que tiene un impacto en el sistema integral de cuidados y en la igualdad en México y la contribución de la igualdad en México, la generación de un sistema integral de salud, que es el que todavía se está empujando y se necesita que algunos estados firmen IMSS Bienestar, porque ni siquiera hay medicamentos, que es el caso de Aguascalientes, por ejemplo. A mí me causa mucha pena cuando la gobernadora sale y dice que va a cuidar la salud de las personas, cuando no firma un acuerdo que le permitiría tener medicamentos y prefiere que la gente esté sin medicamentos, y son medicamentos primarios, medicamentos para la salud de una persona con diabetes para que pueda vivir, o una persona con cáncer para que se le pueda atender, y no tienen acceso a los medicamentos porque no se firma un convenio, ¿no? Entonces ahí también está la necesidad del Estado de generar esas alianzas y acuerdos, pero sin la intención de robar, sino generar realmente con honestidad, dar resultados reales, como lo dice Claudia Sheinbaum, y generar políticas públicas que resuelvan los problemas. Entonces, todavía tenemos un tema pendiente en el tema de salud, pero también los derechos de los compañeros que tienen infancias para que puedan convivir con sus infancias, los permisos de paternidad, las jornadas laborales también les afectan, y el tema central que se ha venido debatiendo desde hace muchos años, la igualdad salarial, reducir, eliminar la brecha salarial, que las mujeres podamos entrar en todos los ámbitos, la participación política, la participación en las direcciones de las empresas. Todo eso es un empuje que todavía se va generando para el sistema integral de cuidados. Pero la visión de las mujeres de la 4T, que ha permitido que se genere esta tabla jurídica en el Congreso, en las cámaras y en los lugares donde hay mayoría de mujeres de Morena, se ve el impacto en los derechos que tenemos las mujeres ya y las personas que cuidamos, ¿no? Y desde ahí, pues, construir ese segundo piso que necesita más profundidad. Yo a Clara Brugada la escuchaba hace unos meses que decía, seamos más radicales, se necesita ir más a la raíz. ¿Cuál es la raíz de esa desigualdad? Bueno, todavía tenemos el tema de la brecha salarial en la que se ha avanzado mucho.
Además, ya tenemos más espacios en participación política gracias a un gobierno sensible como es el de Andrés Manuel. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta que las mujeres lleguemos a todos los puestos de dirección, que las mujeres tengamos oportunidad al descanso, que las personas tengamos oportunidad de desarrollarnos plenamente en la cultura, en el arte, y las utopías son esa apertura, ese espacio, ser accesibles. De eso se trata gobernar, de permitir el acceso de todos los derechos. Y desde ahí, pues el sistema integral de cuidados queda al centro para generar todas las políticas públicas que nos permitan realmente vivir en un país igualitario y en paz. Es que las mujeres también tienen derecho a ser cuidadoras si así lo quieren, pero el Estado debe asegurar las condiciones necesarias para que esos cuidados no le consuman la vida y también pueda desarrollar otras cuestiones sin llevar una doble carga. Por eso es importante la redistribución del cuidado. Es decir, si tú decides que vas a cuidar a tus infancias y a criar a tus infancias, que tengas todas las condiciones necesarias para hacerlo, que te permita tener salud física y mental. Porque muchas mujeres que se dedican al cuidado de las infancias pierden la salud mental porque no tienen las condiciones necesarias. En ese sentido, generar guarderías es importante, pero el centro debe ser cómo van a ser esas guarderías, para qué sirven. Además, deben ser lugares seguros y no lugares donde nada más se saca el dinero del Estado para simular que se están cuidando infancias. No, realmente pensarlo de manera colectiva. Y desde ahí yo creo que la propuesta de las utopías fíjate, el centro de lavado de las utopías, para mí me parece central porque se pueden hacer espacios de cuidados de infancias autogestivos, desde esos espacios colectivos donde las y los niños aprendan a cuidarse. O sea, se puede entender de manera diferente las guarderías si tenemos una construcción de una paz, ¿no? y un desarrollo colectivo, que pasa en muchas comunidades. Es más, en las propias familias pasa. Alguien cuida las infancias y se genera ahí un espacio colectivo. Te lo puedo decir de mi propia experiencia. Yo a mis primas y primos los veo como hermanos porque nos creamos a la par. Entonces, eso es otra forma de pensar el cuidado. Andrés Manuel lo habló mucho, el cuidado de las infancias por las personas adultas mayores, que muchas veces es la condición que se da en México, pero sí debe estar el Estado presente como gestor, no como regulador que implique que sean las reglas así como deben ser y que si no vas a la clínica 2 del IMSS a que te den un papelito, no te van a atender para nada y no te van a aceptar a tus infantes. No, eso debe quedar en el pasado. Debemos pensar de forma colectiva, dejar que las personas autogestionen los espacios que quieren de cuidado, porque además ahí se da un núcleo de confianza más profundo. Entonces, no hagamos ricos con guarderías a personas que quieren instrumentar el dinero del Estado para utilizarlo en una política pública que no es funcional y que además se prueba, porque ese fue el tema de las guarderías, que se desviaban recursos públicos a generar condiciones necesarias para que las personas realmente puedan recibir cuidados y se puedan proporcionar cuidados desarrollándose plenamente. Y desde ahí pues tenemos un compromiso ético, o sea, las personas debemos actuar sin corrupción y el Estado sin corrupción para que generemos realmente estas condiciones, porque ¿quién no quiere vivir en un mundo donde haya paz, donde tú puedas confiar a tus infancias y no les vaya a pasar nada? Porque incluso esas guarderías luego pasan cosas terribles. Entonces, yo creo que los espacios autogestivos son esa oportunidad y que sí lo podemos lograr y que espacios como las utopías nos pueden ayudar a dar esas condiciones. Luego, si el sistema integral de cuidados es el que va a permitir que se cuide a todas las infancias, pues es que depende de la voluntad de las personas, ¿no? También ahí tenemos la ciudadanía, un papel móvil, y también tenemos el cuidado de las personas adultas mayores o las personas que requieren cuidado por una situación de enfermedad o una situación de requerir más cuidados. Todas esas situaciones también se tienen que atender. Y el servicio especializado de una persona que está enferma es caro. Y más en otros países, es muy caro y además hay una demanda internacional por cuidadores de personas adultas mayores, porque no todas las personas tienen las habilidades para cuidar a esas personas adultas mayores. Y el Estado sí debe proporcionar esos servicios, sí debe generar los profesionales que puedan cumplir con esos cuidados, debe generar las condiciones para que esas personas tengan el salario requerido, para que no tengan que emigrar a otros países, y también debe generar los espacios necesarios para que esas personas reciban sus cuidados en espacios adecuados. Pero también hay un compromiso
compromiso de las familias, de participar en esos cuidados, de alternar los cuidados, de generar comunidad. Entonces, es un trabajo colectivo que sí se puede llegar a dar, pero necesitamos el trabajo y la disposición de todas las personas, y yo creo que el Estado ahora, en estos momentos, en la transformación y en el segundo piso de la transformación, están poniendo las bases para que se logre un sistema de cuidados integral. Justo ir a la raíz del problema que se está generando. Si yo veo a una mujer que tiene un problema mental porque ha sido cuidadora muchos años y a ella no se le ha proporcionado ningún cuidado, me tengo que preguntar qué condiciones sociales, psicológicas, familiares la llevaron a esa situación, y desde ahí ir atendiendo cada una de esas necesidades. Entonces, el Estado tiene que estar atento a la complejidad de la realidad social para generar políticas públicas integrales, intercomunicadas, que es un tema de la administración pública, que a veces hay muchas políticas públicas, pero no hay un solo puente de comunicación. Entonces sí se requiere que haya esas vías de comunicación institucional y sobre todo la voluntad política. La voluntad de las personas que están gobernando para que estas políticas públicas salgan adelante sin corrupción, sin transparencia, como lo hicieron Claudia y Clara en la Ciudad de México. Tenemos un compromiso con la historia. Andrés Manuel nos ha demostrado que con transparencia y honestidad sí se puede transformar la vida pública del país. Ya no es una utopía, es una realidad, es tangible. Los apoyos son una realidad, los proyectos se están realizando, está fluyendo, los 100 acuerdos que Andrés Manuel hizo se están cumpliendo. Es una realidad y podemos ir por más, porque el dinero del Estado sigue siendo dinero del pueblo. En ese sentido, el pueblo se tiene que apropiar del presupuesto público, entender que es suyo, que la despensa que le están dando no es la cantidad necesaria para lo que le van a robar. Y hay ejemplos claros donde se gastan 40 millones de pesos en ferias al año cuando no hay un solo medicamento en un municipio. Y eso es terrible, la gente debe ser crítica. Y que lo que les den es de ellos, es su dinero, es el dinero de sus impuestos. Ahorita que se está pagando los prediales, es el dinero que tú le das al Estado, estás contribuyendo. Entonces, es tu dinero, no permitas que te lo roben. Ve, vota conscientemente, date cuenta de quién ha gobernado. La ventaja que tenemos ahora es que la candidata que está representando la continuidad del proyecto ha gobernado, tiene resultados. Honestidad que da resultados es su eslogan de la Ciudad de México, porque ahí están las políticas públicas. Entonces, analiza, cuestiona, actívate y ve y vota, porque es el único instrumento que tiene la ciudadanía para transformar la realidad. Y si no te basta, si vas y votas y siguen robándote el voto, transforma, actúa, actívate y toma las calles. Hola, soy Ana Luisa Cardona Landeros, estoy aquí en la 4TV y te invito a que veas toda la programación para que te actives y continúes transformando la realidad del país.